Sí, sí. Ahora, por ejemplo, en el tema de la tecnología, es que al parecer lo que se buscan o lo que buscan diferentes compañías es como fusionar una interfaz, o al menos lo que ha planteado Facebook, lo que está planteando Google, lo que está planteando Elon Musk, una interfaz con el cerebro. Entonces, eh, a través del cerebro se podría proyectar lo que la persona piensa en una computadora y luego ser traducida a palabras. Y más o menos lo que se aspira, lo que aspiran todas estas compañías, es que todos puedan tener acceso a esta tecnología, precisamente como había leído aquí para el aumento cognitivo, y a mí se me imagina para una nueva matriz cibernética. Desde ese punto de vista, esta tecnología que tiene que ver con una interfaz, por ejemplo, que conecta el cerebro, ¿cómo esto se relaciona con la filosofía de la neurometafísica? Porque a mí me parece que encerraría la conciencia desde ese punto de vista a la matriz cibernética que se está creando mediante estas gafas, por ejemplo, para poner una visión simbólica, porque, por ejemplo, este ejemplo de Google, que tiene unas gafas que está desarrollando. De hecho, Elon Musk habla, por ejemplo, de que no van a haber teléfonos, de que van a haber solamente gafas en el futuro, que va a estar toda la información ahí, eso va a estar conectado por sensores. Entonces, ¿hasta qué punto esta tecnología no encierra la conciencia porque ya te pone en una matriz de tecnología en sí misma, por ejemplo? Es que, mira, es que ahí hay un tema. Mm, Claro, si lo vemos desde el punto de vista de la neurometafísica, yo realmente un poco los intentos de Elon Musk y de muchos otros de que en el fondo quieren lograr la inmortalidad del ser humano eso, mediante la tecnología. claro. Entonces, ¿en qué sentido lo harían? Lo harían tratando de pasar toda tu información a un sistema informático y que después, si tú te mueres, te hacen un clon, Mm, ¿no es cierto? Y sí. toda esa información te la devuelven al clon y sigues siendo tú mismo. Mm, Eso es un absurdo. Y te voy a decir por qué es un absurdo. Imagínate que eso ocurre, ¿ya? Estamos dentro de 50 años, tú todavía estás bien ahí, y que incluso estamos en un sistema ya tan moderno, hay tanta igualdad que todos los seres humanos, por razones de igualdad, todos tienen derecho a la inmortalidad. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer, una vez al mes, vas a un centro de acopio de datos y haces un respaldo de la información que tienes hasta ese minuto. ¿Ya? mm, Entonces tú te sientas en una máquina y todo claro. lo que tú adquiriste, pensaste o te ocurrió durante ese mes, te lo guardan en unos discos duros especiales. Entonces, si tú te mueres, te crean un clon, que seguramente ya los tienen preparados con células madres tuyas, por si acaso, si te ocurre algo, y se lo dan al clon. Mm, ¿Ya? Y entonces tú serías el clon. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí viene un caso muy que se llama la paradoja de los clones, que yo lo puse en mi libro Travesía Vulcano. Que es lo siguiente, imagínate que pasa la siguiente historia. Tú tienes tu clon guardado, todo el mundo tiene derecho a tener por lo menos un par de clones guardados, ¿ya? Entonces, tú te vas en un viaje y tu avión o tu nave en esa época se cayó en el Amazonas ok, y te dan por muerto. ok. Entonces, ¿tu familia qué va a hacer? Va a ir a este centro de acopio de datos, van a sacar el clon, lo van a activar y le van a conectar toda la información y para tu familia, ese eres tú. Y toda la gente piensa, claro, si voy a ser yo de nuevo, porque estoy ahí, yo, de mi propio cuerpo, de toda la información soy yo. Mm, Pero resulta que pasó la siguiente cosa. Tú no te moriste nada en el Amazonas, claro. sino que te encontraron unos nativos por ahí, te recuperaron, y después de como 3 meses tú logras llegar a la civilización y llegas a tu casa. Mm, ¿Ya? Tú golpeas la puerta, la abren y está tu clon ahí. Más joven que tú probablemente, claro. y él te dice, oye, si yo soy tú. Pero tú te das cuenta de algo. Ese no eres tú. Mm, Por lo tanto, cuando tú a un clon le metes información, ese no eres tú. mm, Independiente que tú ya no estés. Pero en el ejemplo que te pongo yo, que realmente tú estés vivo, y a un clon le ponen toda tu información, para terceros, tal vez él va a ser igual a ti. mm,
porque va a sentir igual que tú, va a pensar lo mismo que tú, sabe más o menos lo mismo que tú, pero no eres tú. En este, Porque ese es el tema, cuando tú te olvidas de que el mundo, de que la existencia es un tema personal. mm, O sea, si la gente cuando olvida eso y empiezan a ver el mundo como que el mundo estuviera fuera de ellos y que ellos son un integrante más de esta cosa, mm, ¿cachai? Y se olvidan que realmente toda tu experiencia vital, todo lo que tú has vivido es una experiencia tuya, mm, tuya. Entonces, por lo tanto, cuando tú quieres enfrentar el problema de la neurotecnología en relación a ti, no te olvides nunca que ese universo es tuyo. Y lo que está ocurriendo ahí, de alguna otra manera, es algo que te está pasando a ti. mm, Tu conciencia es toda tu experiencia de percepción. claro. Y donde tu cuerpo no es el contenedor, es un elemento más. Mm, Tu cerebro es un elemento más, tus mm, manos son un elemento más, los otros son un elemento más, los mm, cerros, las casas, todo, son elementos dentro de ese evento de conciencia. claro. Entonces, por lo tanto, tú no puedes pasar todo el universo tuyo a meterlo a un chip que por lo demás es un objeto dentro del universo de conciencia tuyo. Mm, claro. Por ejemplo, Elon Musk plantea que hay que generar estos cordones de conexión con la interfaz porque la tecnología en un momento lo que haría sería rebasar al ser humano muy superiormente en procesamiento de información y en otras tareas, y por lo tanto habría que como aumentar las capacidades cognitivas para y unirse a la máquina para que no el ser humano no quedara atrás y que pudiera como fusionarse con eso. Exacto. Y lo que pasa es que, por ejemplo, la neurometafísica en ningún caso dice que no puede hacerlo. Por ejemplo, si tú de repente me traes una maquinita y dices, oye, Norberto, mira, ponte esto en la cabeza y vas a saber hablar perfectamente bien chino mandarín. Y yo me lo pongo, en mi mundo universo conciencia, me llegó ese nuevo objeto conciencial que no estaba antes, que es esta maquinita. Y yo me la pongo y de repente hablo chino. Eso no cambia en nada la neurometafísica, sino que llegó un estímulo especial que hace que yo ahora, aparte de hablar castellano, hable igualmente bien chino. Claro. Yo no, eso no se opone en nada a la neurometafísica, Mm, pero en su objetivo final, que es tratar de conectarte a una máquina para que tú no te mueras, mm, eso no lo van a poder lograr. Y es una pérdida de tiempo. Y aparte una pérdida de tiempo gratuita porque en el fondo, por todas las conversaciones que hemos tenido, nadie se muere en realidad. Entonces, da lo mismo porque en el minuto en que tú estés a punto de, en tu último evento de conciencia, ya agonizando, ya de viejo, que va a ser tu única realidad y tu único momento. Eso es súper importante. Siempre medita, imagínate en tu último momento de conciencia. Sabes que al otro segundo vas a estar muerto, ¿ya? Ahí se acaba todo. Después tú cierras los ojos y aparece otra realidad. Entonces, en el fondo, ese deseo de querer huir de la muerte es mediante la tecnología, es un deseo medio absurdo, porque en el fondo, traspasar tu conciencia, porque ellos siguen pensando que la conciencia es un epifenómeno cerebral, no mm, lo van a conseguir nunca. claro. En este caso también, bueno, puedo citar a Avatar 2045, a Humai, con George Bocanegra, que es el CEO. Por ejemplo, Humai habla de traspasar precisamente la conciencia, al igual que Avatar, utilizando la biónica, por ejemplo, y utilizando mecanismos muy sofisticados de inteligencia artificial, pero en este caso ellos lo presentan para prolongar la vida. Claro, Porque en el fondo también tendríamos que tener un mecanismo de defensa no para la destrucción cósmica, porque si de repente viene un asteroide, ¿te fijas? Eso no te va a salvar tampoco aunque estés dentro de este avatar, ¿no? no, claro. Claro, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, no. Es como también hay un engaño para cuando se dice alcanzar la inmortalidad mediante este avatar o mediante el traspaso de la conciencia. O sea, desde ese punto de vista, entonces tendrías que tener, por ejemplo, una protección para la Tierra también desde ese punto de vista, ¿no? Como Sí, engañoso. que a mí me llama la atención algo, o sea, por algo nosotros somos seres mortales, porque ninguna novela puede durar eternamente. Mm, ¿Entendí? Entonces, por lo tanto, yo creo que si las personas
empezaran a vivir, a vivir, a vivir, a vivir más, llegaría un minuto en que se produciría una fatiga psíquica. Mm, ¿Entendí? Ya la gente perdería, porque si tú sabes que no puedes morir, ¿cuánto te demoraría en aburrirte? Porque lo que a nosotros nos da la fuerza vital de querer seguir, de querer hacer cosas, es justamente la posibilidad de la muerte, po. claro. Entonces, tratamos de hacer cosas porque sabemos que vamos a morir, tratamos de tener logros, pero si tú lograras aumentar la vida, que puedes hacerlo de muchas maneras y no nos oponen a una visión neurometafísica, como por ejemplo, no sé, ponerte un cuerpo biónico, por ejemplo, ya. Claro. ¿Entendí? Y que te rieguen el cerebro de manera especial en el cuerpo biónico para que el cerebro regenere y no se deteriore. Claro, y también podría vivir muchos años, pero ¿cuál sería el efecto práctico? En este caso, con la idea de alcanzar la inmortalidad, por ejemplo, Microsoft está creando un chat en este momento que ya se está a punto de lanzar, donde se busca a través de la Big Data recopilar información de una persona para luego, cuando después de que fallezca, se pueda conversar con ella como si realmente tuviera la identidad. Desde el punto de vista de, a nivel psicosocial, ¿cuál es el impacto que tú piensas que genera esto? No, lo encuentro que es un chiste muy malo, ¿eh? Realmente, claro, tú con inteligencia artificial podrías lograr que este sistema funcione y responda más o menos lo que podría responder la otra persona, pero acá hay una cosa súper importante que es la siguiente, que tú puedes hacer eso con otros. O sea, imagínate, por eso te digo, hay que volver a la noción de que el universo es personal. Entonces, pongámonos en tu universo. Imagina que se te muere alguien muy querido y tiene ese sistema de Big Data y todo, y tú puedes conversar con la máquina. Ujú. Entonces tú le puedes preguntar cómo te has sentido, mira bien y todo, y la máquina te va a preguntar, oye, ¿cómo está fulano tal? Bien, le digo yo y toda la cuestión. ¿Y qué estás haciendo tú? Mira, ahora estoy haciendo un nuevo proyecto, oh, qué interesante, ¿te acuerdas cuando éramos chicos, íbamos a tal parte? Mm, Claro, y te va a poder responder como te respondería una persona. mm, Pero si tú eres el que está en la situación de que te metan tu información a la Big Data porque te mueres, tú no vas a interactuar con esa persona, porque para ti tu universo se acabó. mm. Tal vez vas a estar en otro universo, en otro universo paralelo alterno, pero la persona que esté conversando contigo no está conversando contigo. Sencillamente está aprovechando cierta información para generar frases coherentes y con cierto sentido, pero no eres tú. ¿Me Claro, sería entiendes? como una especie de Ouija de inteligencia artificial Claro, programada. claro. O sea, porque como yo te digo, ese es el tema, en el minuto en que y es más, mira, te lo voy a plantear con el siguiente ejemplo. Imagínate que tú eres un investigador y quieres descubrir en qué parte de la conciencia está el cerebro, Claro. ¿ya? Y es más, tomas tu propio cerebro, te hacen la trepanación así como para cuando hacen una autopsia, te sacan el cerebro y te lo ponen en las manos. Mm, ¿Ya? Y tú eres tan hábil que empiezas a mover el cerebro para tratar de encontrar dentro de ese cerebro dónde está ese universo virtual que es el mundo que tú ves. ¿Ya? mm, Porque se supone que el mundo que tú estás viendo, de acuerdo a la neurociencia, está en alguna parte, de alguna forma, dentro de tu cerebro y se está armando. Ahí mm. hay un teatro tridimensional donde se da el mundo que tú experimentas. ¿Ya? Sí, Pero tú, fíjate el absurdo que estás haciendo, claro, porque tú estás diseccionando ese cerebro buscando el teatro cuando el teatro está funcionando. claro. Porque por algo estás viendo el cerebro y por algo estás operando. Entonces te das cuenta que el teatro no está en ese cerebro. Ese cerebro que tú sacaste, tu propio cerebro, es un objeto de conciencia. Mm, Uno más. mm, No es el generador de la conciencia. mm. La conciencia es todo lo que tú estás experimentando en ese minuto. Y ese cerebro es un objeto de conciencia, no es la conciencia, tus manos que están con aparatos quirúrgicos abriéndolo para ver dónde puede estar, también es un objeto de conciencia, el laboratorio donde está es un objeto de conciencia, Mm, pero el ser que observa
está detrás, es el que está viendo toda esa escena. Entonces tú estás buscando, y yo pongo siempre ese ejemplo, es tan tonto como buscar la olla de sopa en una cucharada. Mm. ¿Y qué opinas desde ese punto de vista que el Dalai Lama, por ejemplo, esté de acuerdo con el proyecto de alcanzar la inmortalidad al poner la conciencia o intentar poner la conciencia? Que un místico esté de acuerdo. No, es que el Dalai Lama, no sé. O sea, ¿cómo puede decir eso? O sea, él más que nadie, de acuerdo a sus propias creencias, que a mi juicio son erróneas, pero él cree en la reencarnación y supuestamente en la reencarnación de no sé qué lama. Entonces, ¿por qué tendría él como interés en eso si supuestamente él sabe que esta es una vida desde su punto de vista, no desde el mío, ¿no es Claro, cierto? Es una experiencia por la que uno tiene que pasar, que normalmente no es muy agradable, pero claro. va subiendo de plano en cada encarnación, entonces como medio ridículo que él esté